And people will continue coming into the call. All right. So I will speak first in Spanish, and then I will translate what I said. Okay, and I will remind Paola to start the recording. Yeah. Okay. It's recording now. Yo les quiero dar realmente la bienvenida a todos. Estoy muy emocionada. Creo que estamos todos muy emocionados. Hola, ¿cómo están? Álvaro Diago conectado. Por favor, si pueden cerrar con el mute. Ok. Creo que es Álvaro, que lo tiene abierto. Ya están cerrados todos los micrófonos, doctora. Muchas gracias. Lo que quiero es darles la bienvenida. Conocí Acto hace 2 años atrás y es una de las organizaciones que más emociones y aprendizaje me generaron. Por su generosidad, por su entrega, por su compromiso, por su constante presencia en cualquier necesidad, porque comparten lo que necesitemos. Por eso es que con este equipo maravilloso de gente de Colombia, Argentina, Chile, Perú, México y España, decidimos comenzar Acto en español, por lo menos con estos foros gratuitos, en donde vamos a tratar de traerles a los mejores coaches y los mejores temas, para que no solamente junten sus CCUs, sino que podamos empezar a trabajar por un coaching más profesional y todos aquellos que además tenemos un compromiso con la educación en el coaching, podamos hacerlo crecer y mejorar nuestras escuelas. Yo les quiero presentar a Marcia Reynolds. Marcia es la presidenta de Acto, una mujer increíblemente activa. Tiene un libro maravilloso que se los recomiendo de todo corazón, que se llama The Discomfort Zone, la zona de desconfort, que se consigue en Amazon. Es buenísimo y habla de neurobiología, porque ella ha trabajado como neurobióloga primero en investigación. Así que Marcia solo habla inglés, vive en Phoenix, en Arizona, en donde se va a hacer el próximo congreso, así que ahí vamos a estar en el calorcito del desierto, y yo la voy a traducir. Así que, welcome, Marcia, if you want, you can begin to translate you. Okay. Bueno, I'm going to try this. Okay. Estimadas colegas coaches. ¿Me habla español un poquito? I live in Arizona, so I understand it better than I speak it. Okay. Vivo en Arizona, lo entiendo, pero no lo hablo. But I am so excited about this. I want to thank Elena and everyone who coordinated this, and Marco, and this is so exciting because it just shows that ACTO is truly global. Y estoy muy feliz de esto y quiero agradecerle a Elena, a Marco y al equipo porque está mostrando que Acto es realmente global. And I'm just honored and thrilled when I see the commitment to coming together to support each other in making, giving the world just high quality coaching and powerful coaching that I know we provide. Y me siento profundamente honrada de ver cómo podemos llegar a reunirnos para aumentar la calidad del coaching a nivel del mundo. So thank you for coming. Thank you, those of you who are joining ACTO. I hope to see you at the conference this year. I'd love to meet you personally. Y dice que también gracias, y gracias no solo por esto, sino por los que se han afiliado a ACTO, se han hecho socios, y que espera verlos en Arizona personalmente. And I'm just going to turn it back over to you.
Gracias. Y entonces nos devuelven el micrófono, así que gracias. Thank you, Holly. Thank you, Marcia, for your words. Thank you for being here. Thank you for Yeah. your commitment. Sure. So I'm going to leave as soon as you get started. Okay. I Okay. want to introduce Holly now. Okay. Holly is the director of the area of education, a very supportive, incredible friend that is working a lot in the forums in Spanish and English. And you can count with that for even for the English ones. Lo que les estoy diciendo de Holly es que Holly es una canadiense increíblemente apoyadora de cualquier proyecto que uno tenga para educación. Así que realmente es maravillosa y espero que también tengan la oportunidad de conocerla personalmente. Holly, do you want to say something? Yes. I know even less Spanish. So good. Yo sé menos español todavía. I'm very, very happy to see everybody's faces and to hear the beautiful language. Así que está muy feliz, inclusive de escuchar nuestro hermoso idioma. Yeah, I just want to thank you, Elena and Adriana. So much work has gone into putting together an entire year of phone calls for everybody in both English and Spanish. Dice que quiere agradecernos, Adriana y Elena, por el trabajo hecho de todo un año, tanto para los foros en inglés como en español. We are having 62 people in this moment, Holly. Yes. So I want to take any more of Marco's time, but I just want to thank everybody for being here, and very excited to see you all this year on these calls and hopefully at the conference in June in Phoenix. So thank you. Nos está diciendo que no le quiere sacar más tiempo a Marco y que espera seguirnos viendo en los foros y en Phoenix, Arizona, en junio del año que viene. Thank you, Holly. Thank you very much. Thank you for your commitment and support. Ok, Marco, tú inauguras esto. Sí. Lo cual tú sabes que desde el punto de vista del amor y desde la generosidad, yo creo que crea una corriente entre las más de 60 personas, ahora hay 64, que estamos escuchándote y que ojalá este sea un espacio de compartir y de crecer juntos. Un espacio que tenga la misma generosidad que yo encontré en acto. Y bueno, la palabra es tuya. Gracias, Adriana, gracias, Vivi, Jenny, Rosa María, a ti, a María Isabel Santos, que en Buenos Aires también estuvo haciendo publicidad, a Damián, a todos los que le pusieron el hombro a esto, a Siraj en España, y ojalá lo sigamos haciendo crecer. El micrófono es tuyo y vamos contigo. Bueno. Ok. Buen día a todos. No, me encanta que sean tantos y no tenían que ser tantos porque mi conferencia es sobre emocionalidad y eso significa que ya el primero que está bien emocionado soy yo y ahora me voy a tener que calmar y respirar un ratito para poder entrar en contacto en serio con esta conversación que considero va a ser muy maravillosa. Así que gracias a todos por la confianza y por el compromiso para estar en esta conversación, en esta inauguración de Acto en Español. Y bueno, vamos a empezar a conversar. Yo voy a compartirles pantalla para empezar juntos una presentación y quiero pedirles algo en relación a eso. Lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora es un poco parte de mi experiencia como coach y también es un poco parte de mi experiencia como humano. Así que no tiene que ver con instruirlos o decirles cómo son las cosas, sino para mí tiene más que ver con poder compartir y poder estar de acuerdo, no estar de acuerdo, abrir preguntas. Me encantaría que podamos llegar a los últimos, ojalá no pocos minutos, creando un compartir donde podamos traer la experiencia de cada uno. No tengo ninguna duda de que todos ustedes tienen mucho para decir sobre esto que vamos a compartir hoy. Quiero contarles algo rápidamente antes de empezar con la presentación. Y cuando Elena me invitó el año pasado para tener esta misma conferencia en inglés,
me surgió la inquietud de decir, bueno, ¿qué es lo que para mí es central en el mundo del coaching como una gran conversación que deberíamos tener todos los coaches, aprendices, formadores, para hacer crecer esta relación que tenemos con la gente, con las instituciones y con el mundo de la potencialidad humana, ¿no? Y lo primero que puedo decirles es que hay algo que está como en el corazón o en el centro de mi trabajo, de mi investigación y también de alguna forma de mi autoobservación, y es la forma en que los seres humanos de alguna forma biológicamente vamos envejeciendo y emocionalmente nos vamos haciendo más maduros. Pero eso es un proceso que de ninguna forma es parejo, ojalá lo fuera. Y ojalá uno envejeciera y madurara todo el tiempo de la misma manera y en forma pareja, pero no sé la experiencia de ustedes. En mi experiencia puede que eso no ocurra de esa manera y a veces uno va envejeciendo y eso no significa que emocionalmente madure. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que me refiero es que muchas veces me he encontrado con adultos que se comportan como niños, que tienen inquietudes, emociones que no corresponden de ninguna forma al momento vital que tienen, sino a otro momento de la vida, a esos momentos en donde uno era mucho más dependiente, también era mucho más crítico, donde tenía muchas más dificultades para tomar y también muchas más dificultades para tener autoconfianza o autonomía. Entonces empecé esta investigación buscando el mirar qué es lo que ocurre cuando uno tiene un adulto al frente que se comporta infantilmente. Porque creo que los seres humanos somos, cuando llegamos a la adultez somos adultos. Pero muchas veces somos adultos que no nos comportamos como tales. Y una de las dificultades que yo he encontrado muchas veces en la práctica del coaching es que muchas veces creo que nos embarcamos en la relación con el otro y en poder ser abiertos y amorosos con el otro, no teniendo en cuenta de que nuestra apertura y nuestra amorosidad no tiene nunca que olvidar que estamos frente a un adulto. Mucho más allá del comportamiento y mucho más allá de cómo funciona su mundo emocional. Así que desde ese contexto es que los quiero invitar a que tengamos esta conversación y a que podamos compartir juntos. Esta no va a ser una conversación cerrada, espero que sea el comienzo de una conversación que nos lleve a muchas otras conversaciones en el futuro. Y desde ya, de nuevo, gracias por estar allí. Así que voy a compartirles primero, a ver si lo logro, espero que sí. Ok. ¿Me pueden hacer saber alguien por micrófono si se ve esto hasta aquí para poder continuar? Todo en orden, Marco, sí se ve. Bien, gracias, Una Pablo. presentación en precios. Bien, ok. Entonces, lo primero que me gustaría compartirles es que este mundo de inquietudes en relación a cómo emocionalmente nos hacemos grandes, y no solo biológica o corporalmente, viene partiendo para mí en estas dos preguntas, que es empezar a investigar qué es lo que mueve a una persona a comprometerse plenamente con su vida, o a no hacerlo, o a hacerlo a medias. ¿Y qué diferencia tiene también desde el aprendizaje aquel que tiene un contacto con su futuro, viviendo en contacto con lo que lo apasiona o lo que lo llena de energía, o que no tiene ningún compromiso a quedarse en esta vida, ¿no? Muchas veces me he encontrado con gente que está viva porque respira, no que está viva porque tenga una huella para dejar. Y para mí fue siempre una gran pregunta en mi trabajo con gente, con personas en estos últimos 25 años, ¿cómo se genera esa diferencia? ¿Qué hace que una persona pueda tener contacto con el futuro de una forma plena y de una forma apasionada o perderlo, ¿no? Así que lo primero que creo que vamos a acordar como base de esta conversación, o por lo menos voy a poner sobre la mesa, es que creo que los seres humanos, principalmente, y si lo miramos, esto no es una mirada mía, el modelo ontológico dentro del coaching ya lo planteé hace mucho, la biología de Humberto Maturana, los seres humanos somos seres emocionales. Y que somos seres emocionales significa
que nuestra racionalidad depende de nuestro mundo emocional. Maturana dice que nuestra razón va a caballo de nuestras emociones, lo cual significa que si nuestro caballo de alguna o de otra manera cambia su conducta, pues al jinete de alguna forma le va a pasar algo, ¿no? A veces va a tener que trabajar mucho más para no perder el control y otras veces va a terminar en el piso, ¿no? Entonces, creo que algo que le falta como trabajo, como investigación al coaching, es mirar que el mundo emocional humano tiene diferentes niveles. Y para mí el primer nivel fundamental de registro del mundo emocional, si yo lo tomo al mundo emocional como un sistema a investigar, es que tenemos emociones que están de alguna forma siendo básicas para nosotros. La imagen de este niño la puse a propósito pensando en que las emociones que vamos a llamar en este momento primarias son las emociones más comunes y distinguibles en los niños y tienen una característica particular. La emoción primaria es la clase de emoción que todo el tiempo nos lleva hacia alguna acción. De hecho, la mayoría de la gente que yo he conocido en coaching, cuando distingue el mundo emocional, lo que distingue son emociones primarias. Y no hay solo emociones primarias, pero para darles algunos ejemplos rápidos, les diría que cuando uno hace contacto con el miedo, uno puede ver que cuando alguien tiene miedo tiende a huir, si no puede huir, tiende a atacar, y si no puede atacar, se paraliza, que es lo que llamamos en el mundo animal hacerse el muerto, que es como encontrar el momento y el espacio para ver si más allá de la agresión que pueda tener alguien sobre mí, o alguna situación, puedo encontrar una vía de escape, ¿no? Entonces también la parálisis es el momento de espera para encontrar la huida o el ataque, ¿no? Todas son acciones completamente automáticas y las tenemos desarrolladas biológicamente, y esto lo pueden leer muy bien en el libro de Marshall, las tenemos desarrolladas desde el comienzo de nuestra evolución. De alguna forma eso nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Si miramos la tristeza evoca el valor que tiene algo que hemos perdido. Así que la tristeza siempre es una emoción que está en contacto con algo que perdí y con cuánto vale para mí. Así que la tristeza evoca el valor, además de evocar la pérdida. Y la acción más común que uno tiene en la tristeza es el llanto. Tampoco uno lo provoca, sino que viene con ella. Entonces las emociones primarias todo el tiempo nos llevan hacia alguna acción. La alegría, que es la contrapartida de la misma moneda con la tristeza, lo que nos lleva es a la risa. Lo que nos lleva es, de alguna forma, a la celebración del contacto con el otro, o el logro. Si ustedes miran los rostros y también las corporalidades, en las emociones primarias son muy notables. Son muy, de alguna forma, podríamos decir, fáciles de distinguir. A alguien le cambia el estado emocional y cuando está en una emoción primaria no hay ninguna duda de que ese rostro, de que ese cuerpo o es de miedo, o es de tristeza, o es de ternura, o es de alegría, o es de asombro. Y les pongo un último ejemplo de una emoción primaria que es la bronca. La bronca es una emoción bastante particular e interesante porque yo digo que las emociones funcionan como sistemas, las emociones nunca vienen solas. Así como la tristeza y la alegría viven en la misma casa, la bronca y la culpa también. Y la bronca tiene como objetivo poder hacer justicia, poder enmendar la injusticia de algo que yo mismo declaro o considero que ha ocurrido conmigo. Entonces, están en automática su reacción, que uno en la bronca tiende a culpar o tiende a agredir, y tampoco tiene mucha reflexión sobre eso. De hecho, la mayoría de las veces que actuamos desde la bronca, cuando nos arrepentimos, que es cuando se nos va el estado de ánimo o la emoción, ya lo que hicimos ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, para volver a recuperar esto, comparemos. Las emociones primarias son emociones que siempre tienden un contacto directo con la acción, se expresan corporalmente, generalmente con los ojos abiertos, y tienen el efecto de llevarnos hacia accionar. Pero yo ahora quiero hacer una comparación. Y quiero decirles que en el trabajo de poder adaptarnos y de poder tener pertenencia a nuestros grupos humanos, primero nuestra familia, primero nuestros padres desde pequeños, a nuestros hermanos, luego al colegio, a la escuela, a la educación, lo que hacemos
es crear otro tipo u otro grupo de emociones, que son las emociones secundarias. Las emociones secundarias son una clase diferente de emoción porque tienen otra característica, y es que tratan de crear una imagen sobre mí y tratan de que algo le provoque al otro, que tenga un efecto particular en la persona que me está mirando o que está observando mi acción en ese momento. Vamos a decir así, no son orgánicamente o físicamente emociones del todo auténticas, porque son emociones aprendidas como sobreadaptación. Cuando digo sobreadaptación, lo que me refiero es que para poder encajar en la conducta o en la conciencia de determinado grupo humano, yo dejo de lado algo que es mío, algo que me pertenece, algo que deseo o algo que quiero. Entonces me desdoblo. Tienen en estas imágenes un poco provocativas que les puse en este cuadro. De alguna forma yo muestro una cara, podemos llamarlo eso doble faz. Tengo una cara hacia afuera con la gente y luego hacia adentro tengo un mundo emocional que no es el mismo mundo emocional que muestro hacia afuera. De hecho, todos ustedes saben de lo que estoy hablando, no tengo ninguna duda de que han tenido experiencias en observar gente que no logra ser del todo auténtica. Y lo que está detrás de las emociones secundarias no es una mala intención, sino es miedo. Las emociones secundarias son emociones aprendidas porque son expresiones que yo uso cuando tengo miedo a no ser aceptado si me muestro auténticamente en mi mundo emocional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la emoción secundaria y por qué en algún aspecto puede ser un problema? Porque las emociones secundarias no nos ayudan a crear un contacto con la acción, sino que la evitan. Lo que provocan es que lo que yo necesito expresar, lo que necesito decir o lo que necesito hacer en este momento para mostrar lo que me pasa, quién soy o lo que quiero, quede relegado. ¿Y qué es lo que pasa a primer plano? ¿Qué pasa a ser más importante? Bueno, pasa a ser más importante la imagen que el otro pueda tener sobre mí, lo que el otro pueda entender que si yo muestro y el otro cree de mí, entonces va a darme como aceptación o como aprobación de mi persona en ese momento. Entonces, las emociones secundarias están enfocadas hacia afuera en la relación con el otro, pero tienen como gran dificultad, primero, desconectarme de la acción, y segundo, tienen otra gran dificultad, que es que me desconectan de mi propio mundo interno. Es tan grande la necesidad de encajar hacia afuera en la relación con el otro que si me quedo mucho tiempo en este mundo emocional puedo llegar a perder contacto con qué es lo que yo realmente siento. Y aquí tenemos esos clientes que te preguntan, por ejemplo, yo necesito trabajar porque no sé lo que siento, porque no sé en el fondo qué es lo que quiero, porque no sé realmente qué es lo que me mueve. Y entonces uno se empieza a preguntar cómo alguien puede no saber qué quiere, o cómo alguien puede estar confundido un rato, pero cómo alguien puede no tener contacto con qué es lo que se manifiesta primariamente y hacia dónde lo lleva. Ejemplos de esto son, por ejemplo, en muchos aspectos la angustia, y cuando pongo la angustia no me refiero solo a la forma en la que usamos la palabra angustia, y van a ver que las mismas palabras pueden en muchos momentos también ser emociones primarias. En este momento me refiero no a la angustia como emoción primaria, sino a la angustia como la expresión de alguien que muestra una clase particular de dolor, pero para no hacer contacto con lo que realmente le pasa. Muchas veces la gente se muestra angustiada cuando realmente está enojada. Por ejemplo, van a encontrar gente que lo que muestra es que siente profundo dolor por algo. Yo suelo poner siempre el ejemplo de las canciones de Pimpinela, ¿no? En donde ella muestra profundo dolor por haberlo perdido a él, y luego cuando él aparece, lo que surge como emoción primaria es una enorme bronca, y entonces lo echa de la casa y hace un montón de situaciones que muestran que lo que tenía primero no era una emoción primaria, sino una emoción secundaria. La angustia no era del todo real. Cuando nos ponemos en víctima también hacemos eso. La victimización tiene un efecto y un precio bastante particular, y es que el problema de la víctima es que la vivencia de la sensación corporal de ponernos en víctima es que el juego se hace muy liviano. Si yo me pongo en víctima, la gente muchas veces, al menos al comienzo, se acerca, darme una mano, me consuela, o
o no me reclama si yo estoy rompiendo compromisos que he hecho previamente. El problema de la angustia es que hacia adentro se vive liviana, pero hacia afuera es enormemente pesada de llevar. La víctima se pone como como un traje o como un personaje del cual es muy difícil salir, porque una vez que yo creé la identidad, luego la tengo que sostener. Si me da algún beneficio, es muy importante que la pueda sostener. Entonces la gente tiende a crear de ella un hábito. Y si ustedes se fijan, las emociones secundarias, les decía que son emociones aprendidas en el convivir y en el tratar de pertenecer a nuestros grupos humanos. La víctima puede llegar a convertirse también en un estado de ánimo general. La gente puede vivir como pueblos enteros o razas enteras que viven en la misma posición de sentirse de alguna manera por debajo del resto de la gente, ¿no? La bronca, así como se las mostré como emoción primaria, también puede ser una emoción secundaria. Muchas veces la gente se muestra enojada y lo que tiene por detrás del enojo es miedo, o lo que tiene por detrás del enojo es una profunda tristeza. Es bastante común ver esto en los hombres porque culturalmente en general, en muchas culturas, por supuesto no siempre y no en todas, pero en general, y eso también está cambiando mucho ahora, la identidad del varón siempre ha sido la necesidad de ser él el fuerte y de no mostrar dolor o no mostrar debilidad. Entonces también hemos creado ante el miedo o ante la tristeza una emoción secundaria como la bronca para mostrar que en realidad no dejamos de ser fuertes y no dejamos de ser lo que nos imponemos, ¿no? Otra emoción secundaria importante es la queja. La queja no nos permite denunciar qué es lo que ocurre. La queja se convierte en una disconformidad privada o interna con una situación real que no permite que yo pueda hacer un reclamo si hubo una promesa rota o abrir una conversación para mostrar cuál era mi expectativa y por qué me duele que no se cumpla. Entonces, de todas formas, nos tenemos que quedar con esta posibilidad, que es la de mirar que el problema de las emociones secundarias o el issue con las emociones secundarias es que al evitar la acción también evitan que nosotros tengamos poder para solucionar algo. Entonces, la imagen que queda dentro nuestro como actitud es que prefiero sufrir a solucionar lo que me pasa. Y esto termina generando una identidad pequeña y de alguna forma detiene el desarrollo de mi propio potencial como persona. Así que ahora pueden ver por qué realmente estoy convencido de que esto está dentro del centro de nuestras inquietudes como coaches, ¿no? Trabajando para el desarrollo del potencial de las personas y las instituciones. ¿Cómo hacemos para poder crear esta relación entre emociones secundarias y primarias, poniendo las secundarias al frente y evitando nuestras acciones primarias? Bueno, usamos lo que yo creo que son algunos mecanismos como formas de ser, no como si fuéramos máquinas, sino como estrategias de conducta, como hábitos. Primero, cuando sentimos dolor, lo hagamos, y de hecho hay niños que cuando empiezan a crecer y llegan a sus 7, 8 años y entienden que hay poco espacio para expresar el dolor, cuando se caen y algo les duele, y la mamá o el papá les dicen, vamos rápido, ponte de pie, se ponen de pie y te dicen, ¿te duele? No me duele nada, y empiezan rápidamente a caminar medio rengueando, pero tratando de que no se note que tienen dolor, y desde esas épocas tan tempranas aprendemos a hacer estas cosas. A veces negamos dolor, o a veces negamos comprometernos. Por ejemplo, decimos cosas como, por ejemplo, si yo me comprometo voy a perder mi libertad. Pareciera que la libertad de alguna forma se hace más pequeña o se hace más lábil cuando yo me comprometo. Y eso es imposible, eso no ocurre. El fenómeno del compromiso y de la libertad van de la mano. De hecho, es el acto de elegir con qué me quiero comprometer lo que pone en ejercicio mi propia libertad. Así que necesito comprometerme para poder ser libre. A veces no lo podemos negar al dolor, entonces tratamos de evitarlo. Hay gente que no habla de esas cosas. He tenido clientes y a veces pacientes con enfermedades de los cuales no pueden ni nombrarlas. Hay gente que, por ejemplo, la palabra cáncer no la dice,
porque considera de que si habla de la palabra o de la enfermedad la trae, ¿no? O hay gente que no habla de sentirse no querida, o de... Hay empresas en las que no se habla de que los resultados que tienen no son buenos, sino que te dicen aquí estamos haciendo lo mejor que podemos y vamos a andar bien, vamos a andar bien. Y entonces, al no poder enfrentar, a veces esto se disfraza de pensamiento positivo, al no poder enfrentar qué es lo que yo tengo como emoción primaria, creamos a veces como actitud un pensamiento positivo que esconde el pensamiento o la conversación negativa que tengo detrás. Cuando no podemos ni negar ni evitar, nos ponemos a analizarlo al dolor. Y una de las cosas que yo considero que son más valiosas en el coaching es que el coaching y la relación con el coach no nos da mucho espacio para el análisis, porque nos lleva todo el tiempo a observar en dónde estamos y a dónde queremos ir y qué nos está faltando en el medio. Entonces no hay mucho espacio para la explicación, no hay mucho espacio para que lo único que quede de nosotros sea, déjame que te cuente cómo yo leo o diagnostico lo que me ocurre. Y desde ese lugar creo que el coaching cada vez es una oferta más importante, ¿no? Y más necesaria. Cuando no podemos negar, evitar o analizar, vamos a usar la última estrategia, y quizás la más común y también de alguna forma la más costosa, que es resistirlo al dolor. Muchas veces la resistencia aparece como enojo, como bronca. Ahora ya no es enojo con las personas o conmigo, es enojo con la vida. Ya empiezo a creer que el universo, Dios o como se llame, está siendo injusto conmigo y que yo no me merezco lo que me está tocando vivir en este momento. Entonces empiezo a resistirme, a comprometerme, a resistirme al dolor. Y el problema con la resistencia es que la resistencia es un foco. Cuando digo es un foco, lo que digo es que pone toda la atención en eso que resisto. Y si ustedes ponen toda la atención en algo, van a ver que ese algo se hace más claro, más distinguible, más fuerte, más grande. Tiende a crecer cuando yo pongo el foco en él. Entonces la resistencia tiene un problema bastante serio en nuestra realidad, y es que crea más de eso que yo estoy queriendo resistir. Provoca la persistencia de eso que yo resisto. Bueno, entonces, con estas formas de ser, lo único que podemos hacer es someternos a lo que no funciona, y eso lo hacemos cuando ya todas estas estrategias las usamos y no llegamos a poder hacer contacto hacia afuera con el otro y hacer contacto y mostrar lo que realmente sentimos y nos pasa, o nos rebelamos, y la rebeldía es una actitud bastante costosa, porque cuando uno se rebela, uno adopta una posición opuesta a lo que haría si se sometiera, lo cual significa que trabaja el doble, porque el rebelde es como un traductor. Entonces él toma lo que se le dice que tiene que hacer y hace exactamente lo que quiero que se imaginen el trabajo enorme que hay para estar todo el tiempo midiendo si lo que estoy haciendo va exactamente al contrario o no de lo que me están pidiendo. Así que la rebeldía también es una forma de sometimiento un poco más cara o más costosa. ¿Qué perdemos en este juego? ¿Qué precio pagamos en este juego? Perdemos autoestima. Voy a decir solo que la autoestima tiene que ver con la valoración interna. También la autoestima tiene que ver con la capacidad que yo tengo para crear redes alrededor. Si tomamos el pensamiento y la mirada de Fernando Flores, que para ustedes, para muchos de ustedes es alguien bien común en el coaching y un maestro de muchos de nosotros, la autoestima tiene que ver con cómo yo me puedo proyectar en gente, en redes, hacia afuera, con el poder de crear redes a mi alrededor, con el poder de crear una reputación en donde yo soy confiable para otros, y a partir de lo que el otro me devuelve, yo voy cada vez sintiéndome mejor con quien soy y con lo que hago, ¿no? Entonces, eso se pierde en los juegos de la emoción secundaria porque la gente no llega nunca a saber quién soy. Hay como una pared que separa mi mundo interno del mundo externo y crea dos mundos en donde no los hay. Uno pierde el autorrespeto, siguiendo también a Fernando Flores, tiene que ver con la forma en la que yo me logro cuidar a mí mismo, en la forma en la que yo puedo cuidarme en forma amorosa, no con reproche, no con despecho, sino en cómo yo puedo tomar lo que sea que yo esperara que viniera de afuera y poder llevarlo hacia mí, tomando mi propio compromiso de ser yo el que se cuida a partir de ahora, ¿no? Luego perdemos autoconfianza, que es la capacidad para poder enfrentar desafíos nuevos.
y también capacidad de acción y de relación con otros. Por último, creo que lo que más perdemos es el sentido de vivir o el entusiasmo por el futuro. Esto está conectado con las primeras preguntas que les regalaba cuando empezábamos esta presentación acerca de qué diferencia una persona que mira la vida y el futuro con pasión a aquella de la que no puede hacer eso, ¿no? Entonces, ahora empecemos a mirar que de alguna forma nos manifestamos infantiles y no maduramos cuando no podemos hacer contacto con nuestras emociones primarias, cuando nuestro mundo se convierte en una relación con los demás a través de parecer algo más que de ser alguien. En ese juego entre parecer y ser, lo que empezamos a crear es una distancia cada vez más grande con aquellas habilidades que deberíamos desarrollar como adultos maduros. Esto sería la capacidad para declarar mi propia identidad y vivir eso con paz y con alegría. Yo soy quien yo soy, no soy más ni soy menos. Este soy o esta soy. El tener apertura para equivocarnos, para aceptar los errores. Y entonces poder cambiar, tener derecho a cambiar de opinión, ¿no? Maturana dice que el derecho a cambiar de opinión y el derecho a equivocarse deberían estar dentro de la lista de los derechos humanos, ¿no? Me parece tan hermosa esa mirada. Luego necesitamos responsabilidad para poder asumir las consecuencias de las cosas que elegimos, porque a veces elegimos creyendo que lo que elegimos solamente es importante a partir de que yo elijo porque me hace sentir bien lo que elijo. Y no vemos que cada vez que elegimos, además de tener una repercusión adentro nuestro, también tiene un resultado hacia afuera, tiene una consecuencia hacia afuera, que también tenemos que asumir. Eso es lo que hace que el compromiso y la responsabilidad como mundos emocionales también estén conectados. Un adulto maduro tiene autonomía emocional y esto significa que no depende emocionalmente de la presencia de otro para poder moverse, como hacen los bebés, por ejemplo. Si ustedes se fijan, un bebé cuando llega más o menos a los 8 meses de edad, tiene lo que en psicología infantil se llama la angustia de los 8 meses, ¿no? Entonces las mamás se vuelven locas para poder estar limpiando la casa, lavando platos, haciendo sus tareas, haciendo sus trabajos, y tienen que tener todo el momento el bebé en su carrito, pero a la vista, porque en el momento en que el bebé, mamá se va, aunque sea al baño, y el bebé pierde la mirada, ya no la logra ver, empieza a los gritos, a llorar, porque no tiene autonomía emocional. La vivencia interna es que si te dejo de mirar, ya no te voy a volver a ver. Y eso es parte de lo que necesitamos desarrollar, ¿no? Tenemos que tener un deseo de relación, construcción con otros, de cooperación, libertad para elegir, habilidad para celebrar los logros. Yo creo que esta es una de las habilidades que el adulto maduro en esta época de nuestra cultura más le cuesta reconocer. Que es que si nosotros tenemos logros, pero no llegamos a poder celebrarlos, hay algo que se pone muy pobre en nuestra experiencia de ser capaces o de tener poder en algún dominio de nuestra vida. Y con eso quiero decir algo. El amor por las personas y el amor por las cosas que hacemos está conectado con otra declaración que es fundamental, que es la gratitud. Sin gratitud no hay amor. Porque el efecto de la gratitud es el reconocimiento y la valoración por esa persona o por esta situación que estoy viviendo. Entonces, la base para poder celebrar y disfrutar la vida también comienza en poder agradecer lo que sea que me toca. Y eso no es algo que nos salga del todo fácil. Entonces, si yo miro la relación con lo que necesito para poder madurar, y aquí voy a tomar la mirada de un filósofo alemán existencialista que es Martin Buber. Él dice que los seres humanos hacemos juicios o tenemos una relación con el mundo, con la vida, en 3 dominios diferentes. Hacemos juicios sobre nosotros mismos o sobre la relación que tenemos con nosotros mismos. Hacemos juicios sobre la relación que tenemos con los demás. Y hacemos juicios sobre la relación que tenemos con el mundo, con la vida, con el universo, con lo que para algunos se llama Dios, ¿no? Entonces, yo los voy a invitar ahora a que podamos mirar específicamente qué caracteriza a un adulto maduro de un adulto infantil. Pero miremoslo a partir de
cómo se relaciona con él mismo, cómo se relaciona con los demás y cómo se relaciona con el mundo. Yo no voy a agotar todas las posibilidades porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero elegí de algunas de las que tengo hechas en tabla las que considero son las más centrales o interesantes para mirar juntos, ¿no? Entonces, si tomamos la relación con nosotros mismos, hay un micrófono abierto, no sé si el que lo tenga prendido, yo no los veo, tengo la presentación encima, les voy a pedir que lo apaguen. Si nosotros miramos la relación con nosotros mismos, vamos a ver que una persona que tiene de alguna forma cierto grado de inmadurez emocional vive en cierta situación de heroísmo como adulto. Este es uno de los aspectos que se desarrollan en forma más común y lo tienen que haber visto muchas veces en sus coaches, en sus clientes. Por ejemplo, uno como adulto cree que todo lo puede o cree que debería poderlo todo. Entonces, lo que se ve en esta manera de ser es una enorme frustración, porque creo que ustedes ya se habrán dado cuenta que uno todo no lo puede. Eso no significa que no puede mucho más de lo que cree, pero termina creando el efecto de que porque no puedo todo, entonces pruebo y arriesgo mucho menos de lo que podría. Un adulto es capaz de renunciar, y la palabra renuncia no tiene que ver ni con resistirse ni con resignarse a lo que es posible. Renunciar tiene que ver con elegir. Cada vez que yo elijo a dónde aparcar mi coche, yo tengo que renunciar a todos los otros lugares en donde lo podría haber hecho. Cada vez que elijo una pareja, tengo que renunciar a todas las otras posibilidades que podría haber tenido como pareja. Bueno, esperemos que así sea. Cada vez que elijo un trabajo, tengo que renunciar a todos los otros trabajos que también podría haber tenido. No es una condición negativa. La renuncia es la capacidad que yo puedo tener para poder enmarcar en dónde voy a enfocar mi compromiso. Y entonces también necesito aprender a renunciar a aquello que está fuera de mis límites. Hay gente que sufre porque no puede salvar a otro de su dolor o no puede sacarlo de una enfermedad o de una situación emocional dolorosa. Hay gente que sufre porque no puede crear una condición social, económica o política para que sus proyectos en su empresa se den como quisiera. Y entonces no es capaz de reconocer qué es lo que no puede o lo que no está en sus manos, porque reconociendo lo que no está en mis manos, yo puedo entonces entrar a lo que sí está en mis manos. Entonces, un adulto infantil, cuando se frustra, tiene la tendencia a abandonar sus compromisos. Y entonces, por ejemplo, una característica de esto, y aquí ya se nos escapa el coaching y vamos a tener que usar y echar mano a otros profesionales, como los médicos, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, la persona entra a hacer cosas que no lo satisfacen o que lo hacen sufrir. Por ejemplo, las adicciones. Las adicciones son, de alguna forma, la creación de un hábito emocional en donde yo no puedo parar de repetir, hacer algo que además sé conscientemente que me lastima, pero es más fuerte la compulsión a seguir haciéndolo que la necesidad a defender o a cuidar mi propia vida. Entonces lo que pierdo en la adicción es el autorrespeto. ¿Se acuerdan que yo les decía que Fernando Flores nos ha enseñado que el autorrespeto es una de las emociones del self que se cultiva a través del cuidado amoroso hacia uno mismo, ¿no? Otra característica es que el adulto infantil siempre le falta algo, vive en una continua sensación de que no tiene satisfacción en lo que hace, no importa lo que haga, simplemente no lo tiene, no logra llenar la sensación de vacío. Y uno puede preguntarse por qué hay gente así, por qué pasa esto, por qué nos pasa emocionalmente esto, que además es muy difícil de compartir. Hay que crear una gran intimidad para que la persona pueda abrir su corazón y no sentirse atacada si dice me siento vacío o siento que nada de lo que hago me satisface. Y es una condición fundamental en la creación de confianza, que podamos ponernos en una posición de no juzgar al cliente. Esto es algo que todos los profesionales del coaching lo sabemos. Un adulto maduro debería llegar al lugar en donde se pueda sentir completo consigo mismo y satisfecho con sus logros, también con los que no alcanzó o no logró. Tenemos la tendencia
de alguna forma, de mirar aquello que no alcanzamos a cumplimentar. Entonces, el ojo crítico que hemos desarrollado, y eso en gran parte tiene que ver con nuestra época y con nuestra cultura, hace que si tuve un puntaje de 9 y el puntaje máximo era 10, lo que mire es qué me faltó para poder tener ese punto que tuve 9 y no tuve 10. En vez de mirar que si tuve 9, tuve el 90% de cumplimiento o de logro de lo que me había propuesto, ¿no? Eso creo que es bastante común. En general, el adulto maduro tiene autoestima, busca trascender en su forma de ser y en los roles que ocupa, y es lo que veníamos comentando hace un ratito. Y el que no la tiene, de lo que se agarra, de lo que se toma, en donde se sube, es a vivir a través de mandatos. Entonces, tiene contacto continuo con lo que se imagina que su madre, su padre, su jefe, su socio, su pareja, la cultura, el vecino, van a pensar de sí mismo que tiene que lograr hacer o ser, y que si no lo tiene, pierde su valía o su valor personal. El adulto infantil empieza a creerse y a verse mucho más pequeño de las cosas que le tocan vivir. Entonces, empieza a imaginar que las circunstancias siempre van a ser más grandes, y esta es la base de la actitud de víctima que veíamos hace un rato. Entonces, no puede crear un contacto consigo mismo que le permita ser fuente de lo que hace y fuente de los resultados que tiene. No porque vaya a controlarla la vida, sino porque puede entenderla la vida como las olas del mar, en donde uno no controla las olas, ni el movimiento, ni el viento, ni el sol, ni la lluvia, ni la marea, pero uno controla la tabla en la que uno está subido cuando uno hace surf, y cómo uno puede surfear una situación y otra, y qué habilidad acrecienta uno para poder tener un resultado que vaya acorde a lo que se manifiesta, no solo a lo que yo querría que ocurra, ¿no? Eso sería tomando la relación con uno mismo. Tomando la relación con los demás, uno tiene autonomía emocional o no la tiene. Y entonces estamos todo el tiempo emocionalmente dependiendo de alguien. Yo digo que un ejemplo muy común de esto es que uno se da, por ejemplo, en las situaciones en donde los clientes tienen quiebres de relación de pareja. Y voy a decir algo que quizás provoque un poco a alguien, pero los que me conocen saben que a mí me gusta mucho provocar. En general, esta autonomía emocional o falta de autonomía emocional ocurre porque uno está buscando el amor de su propia mamá en la relación de adulto como pareja. Y eso no solo no se obtiene, sino que además cuando se cae, cuando lo que uno pide es mucho más de lo que el otro puede dar, la sensación de desilusión es realmente enorme. Está buscando siempre aprobación, está buscando ser agradable, por lo cual quiere ser bueno. El adulto inmaduro tiene, como tienen los niños, el foco en ser el bueno y en foco en ser inocente cuando algo pasa. Yo hoy me pongo a mirar y digo, por Dios, tenemos problemas enormes, por ejemplo, con el cambio climático, y tenemos países enteros diciendo de que ellos no son culpables de lo que pasa, que ellos son inocentes y que lo tienen que arreglar otros. Y digo, es extraordinario cómo los estados de ánimo son fenómenos sociales y contagiosos, ¿no? En donde es más importante ser el inocente que ser el que pueda aportar una solución o contribuir a una solución, ¿no? Diciendo que no, aunque sea incómodo, y también pudiendo reconocer de que inocentes no somos nunca, porque somos responsables de lo que hacemos, pero también somos responsables de lo que dejamos que otros hagan o nos hagan. O también somos responsables de lo que provocamos en otros, o de lo que omitimos hacer. Así que la responsabilidad no solamente tiene que ver con lo que hacemos, sino también con todas las formas en las que nos relacionamos con las acciones. Bueno, lo deben haber visto, me imagino, alguna vez, pero cuando la gente se siente muy insegura, una de las características que tiene es que habla sin parar y repite mucho todo lo que dice. Entonces pareciera que termina y empieza de nuevo, ¿no? Entonces no tiene capacidad de escuchar y ni de escucharse tampoco. Mientras que cuando uno está confiado en quién es y en lo que puede aportar,
y también en cuál es su propio límite en la relación con el otro, la escucha y escuchar generosamente ocurren en forma casi automática, en forma espontánea, vamos a decir, ¿no? Bueno, otra característica, y ahora sí voy a tomar de nuevo la relación de pareja como ejemplo. El adulto inmaduro ama en forma incondicional, siempre. Recuerden la primera imagen en donde había unos niños vestidos de superhéroes, ¿no? Entonces, cuando uno ama incondicionalmente, uno se enamora muy rápido, porque el enamoramiento ocurre cuando uno declara que el otro es perfecto para mí. Y se termina cuando me doy cuenta de que el otro no puede ser perfecto, porque el otro es diferente a mí, y que el amor es una construcción que tengo que hacer con el otro, eligiéndolo o eligiéndola a pesar de que seamos diferentes. Entonces, lo que hay en el amor incondicional adulto es una enorme desilusión continua, porque la idea de la perfección termina no dándose, ¿no? Y si miramos por último la relación que podemos crear con el mundo, vamos a ver juntos que la queja se convierte en una actitud en el adulto inmaduro. Y cuando digo que se convierte en una actitud, se convierte en un... No hay nada para agradecer. De alguna forma, cuando yo nací, a mí se me prometió algo que no se me dio. Y un gran maestro de coaching, que es Julio Olaya, dice, alguna vez le escuché decir hace muchos años, nadie te prometió que la vida iba a ser justa, así que la verdad no sé de quién te estás quejando, ¿no? Y el adulto maduro sabe que agradecer es la puerta para la declaración de amor y también para la celebración y el disfrute. Entonces, agradece como una forma de reconocer lo que sí puede tomar, y entonces lo que no puede tomar, busca obtenerlo por sí mismo o trabaja para hacerlo él. Bueno, también la tienen que haber visto, los que trabajan en empresas creo que tienen mucha experiencia en esto, pero en general, cuando uno es inmaduro, tiene emocionalmente mucho miedo. Y como también tiene miedo a mostrar que tiene miedo, entonces la reacción que usa para poder enfrentar el miedo es tratar de controlar a la gente, tratando de que le tengan miedo a él, ¿no? Hay culturas enteras que funcionan de esta manera. Cuando uno acepta, y acepta también lo que tiene y lo que no, puede hacer sintonía. Y la palabra sintonía es una palabra muy bonita, porque si ustedes se fijan, viene del mundo de la música y de cómo uno entra a dar una nota que entra en relación con la misma nota de otros instrumentos y empezamos a crear música todos juntos. La música es algo maravilloso porque la música solamente se da entre seres humanos. Y la creación de la música provoca un estado de ánimo y provoca una relación interna que puede perdurar para siempre. De hecho, fíjense la cantidad de obras de música que tenemos desde hace cientos de años y que todavía las escuchamos como el día de hoy, ¿no? Como si fueran creadas hoy. Bueno, un adulto inmaduro reacciona con desesperación o con desconfianza cuando algo nuevo aparece. O sea, no tiene autoconfianza para entrar en los nuevos desafíos. Y la persona cuando es madura toma posición por lo que considera valioso y también por lo que tiene como deseo a lograr. Entonces va a buscar eso que les daba como imagen cuando hablábamos del surfear la circunstancia, ¿no? Actúa en función de ir mucho más allá de la manifestación de la circunstancia, a ver en dónde yo podría hacer algo con esta ola, ¿no? Entonces, el inmaduro va a vivir resentido cuando mira para atrás y va a vivir resignado cuando mira hacia adelante. El resentimiento y la resignación también son dos estados de ánimo que vienen juntos. De alguna forma son un estado de ánimo que funciona a través del otro, porque yo necesito no estar en paz con mi pasado para no poder estar en paz con mi futuro y viceversa, ¿no? Y alguna vez un gran maestro nuestro, que es Jim Selman, nos enseñó de que el estado de ánimo de un coach es la serena ambición. La serenidad es la emocionalidad del que puede mirar con gratitud el transcurso de su historia hasta hoy, con lo que fue, así como fue. Y la ambición es la capacidad para entusiasmarnos con las nuevas posibilidades, aunque no sepamos ni cuáles van a ser, ni cuántas de ellas vamos a llegar a completar y cuáles no. Y
Otra característica de la inmadurez emocional es la ansiedad. La ansiedad es una clase de miedo generalizado en donde ya no sé a qué le tengo miedo, pero por las dudas le tengo miedo a todo y tampoco sé si es a todo. Entonces, la ansiedad viene de la mano de la duda. Cuando uno está con alguien ansioso y vos decís, le preguntás qué te pasa, te dice, no sé, pero creo que va a salir todo mal. ¿Pero qué es lo que va a salir mal? No, no sé qué va a salir mal. ¿Pero qué podés hacer? No, no sé qué puedo hacer. ¿Pero qué querés hacer? No, no, no sé qué quiero hacer. Y entonces, todo el tiempo, la ansiedad lo que provoca hace que el miedo crezca y la confianza decaiga, ¿no? Y el contrario a esto es empezar a crear una clase de fe. Esa confianza plena es lo que en las religiones se llama fe. La fe es la confianza en el juego grande, en que haya alguna forma de movimiento o de energía que nos sostiene a todos, la llamen como la llamen, o de fuerza vital o de naturaleza de este lado del mundo. También se llama Pachamama, para los que conocen el término, y que tiene directamente que ver con que la vida es mucho más grande que nosotros y nuestras expectativas, y que no está en nuestra contra, sino que todo el tiempo lo único que hace es querer cuidarnos. Y por último, y aquí termino, esto también creo que se ve muy bien en las empresas y en las organizaciones. Los adultos inmaduros se declaran líderes a través de crear seguidores. Y con sus seguidores se sienten valorados y poderosos, pero tienen un problema serio con el poder, porque ellos no pueden dejar que la gente debajo de ellos crezca. Porque si crecen y se hacen también ellos líderes, ellos pierden su lugar de valoración o su rol como los primeros. Entonces, de alguna forma, no pueden dejar de ser los primeros. Tienen que estar siempre ellos, y eso imagínense también lo costoso que es. No solo para los demás, sino para él, ¿no? Entonces, el liderazgo maduro crea libertad y autonomía. Y el foco está en que juntos podamos ser una posibilidad de cambio para el resto del mundo, para el resto de la organización, para el resto de la institución, de la familia o de lo que sea. Entonces uno no está focalizado en lo que va a ganar uno siendo el líder, sino en lo que va a ganar el mundo a través de la creación de líderes nuevos. Eso si tomamos la relación con el mundo, y aquí voy a parar la presentación para que podamos compartir unos minutitos y a verles las caras si es que están ahí todavía o si es que he estado hablando solo una hora. Así que espero que no. Voy a cortar esto y vamos a empezar a escucharlos. Me gustaría saber, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea, pero cuéntenme algo. Sí, me encantaría que abras un espacio para que te hagan preguntas. Por Creo favor. que hemos quedado así como anonadados, maravilloso. Abramos un espacio a preguntas, nos quedan 5 minutos. 88 personas, bueno, no van a poder preguntar los 88, ¿saben? 89. 89. Y a las 9 tenemos que cortar. Ok. Alguien que quiera preguntar algo, que quiera hacer algún compartir, prenda su micrófono y hágalo. ¿Alguien más? Marco, me encantó la presentación. Quería felicitarte y agradecerte por la presentación. Creo que una cosa que quería compartir es que este tema, que es la adultez, el desarrollo de la adultez, o en inglés Adult Development, es uno de los componentes de la que se enseña en muchas escuelas de coaching, no en todas las escuelas de coaching, pero creo que es un componente muy importante para el trabajo del coach, y creo que la presentación que hiciste hoy, que fue excelente, nos ayuda a todos los coaches y también a los que somos formadores para prestar atención a cómo enseñamos el tema de las emociones y el desarrollo de la adultez en el entrenamiento de coaches. Así que creo que las distinciones que presentaste fueron excelentes y nos permiten un paso más de efectividad en el trabajo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Gracias, Damián, gracias. Un lujo tenerte en esta conversación. Un gusto estar aquí. Marco, ¿podemos hacerte una pregunta? Por favor, claro. Hola, compañeros de Chile, porque estos son cordobeses, pero están en Chile hoy con Fernando Flores. Aquí estamos. Te escuchábamos atentamente y nos surgía en la conversación que hacíamos aquí, cuando mostrabas las emociones secundarias. Sí. Y cómo esto tiene que ver con una manera infantil de vivir la adultez. Sí. Mirándolo no solamente en el individuo, sino en las organizaciones. Y en ciertas organizaciones y empresas
que conversábamos, advertimos como coaches tienen un estado de ánimo que, por ejemplo, no celebra el logro o no da lugar al conflicto como espacio de mejora, sino que tiene la pretensión permanente, por ejemplo, de la alegría en el trabajo como una forma infantil de poder mirar el devenir de lo que los atraviesa. Y queríamos saber si en tu experiencia como coach has tenido posibilidad de tener clientes realmente como personas, como individuos, sino como organizaciones y empresas, y qué posibilidades efectivas de intervención has logrado en este sentido. Ok, rápido te voy a contar porque se nos va el tiempo, pero lo que les puedo decir es que en mi experiencia con organizaciones ya desde hace bastante, lo que yo veo es que en general la gente toma el estado de ánimo de los que dirigen. Con lo cual, eso hace que si la gente que está al mando de sus equipos o al mando de la institución en general vive esto que ustedes pusieron como alegría continua o algo así, y yo lo llamo histeria, porque la histeria es una especie de alegría que en realidad de alegría no tiene nada. Esa histeria colectiva lo único que genera es que la gente tenga mucho miedo a mostrar realmente qué es lo que siente y que vaya al baño o al pasillo y diga allí, en el baño y en el pasillo, lo que le pasa, porque sea incapaz de poder ponerlo en las reuniones como tendría que ocurrir. El primer trabajo fundamental creo que hay que hacer los que dirigen y abrirles con amor un espacio serio para que puedan mostrar lo que les duele y lo que les da miedo alcanzar o hacer. Luego desde allí se puede prolongar, porque recuerden que los estados de ánimo son siempre efectos sociales y contagiosos. Así que la pregunta sería, ¿en dónde tendríamos que empezar el cambio para que se dé el contagio? Marco, buenos días. Buenos días. Qué gusto escucharte. Me pasa lo siguiente, con frecuencia me encuentro con personas que tienen una autoexigencia altísima y un nivel de perfeccionismo que me parece que esconde, según lo que tú has presentado hoy, pues alguna manera de adultez infantil o al contrario, no recuerdo bien cómo sería. Sí. Entonces, me surge preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo se podría intervenir en una situación de estas? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno necesita como coach estar en contacto con sus propias emociones primarias. Esto significa crear intimidad y darle permiso al cliente para que el cliente también pueda mostrar. Nadie quiere quedarse en la superficialidad. Partamos de la base de que todo el mundo necesita poder mostrar lo que le pasa. Lo necesitan. Nadie lo hace porque le venga bien. Lo hacemos porque no nos queda otra, porque el miedo a perder la relación con el otro o perder o ser rechazado es demasiado grande. Entonces, lo único que puedo decirte es que mientras como coach puedas mantenerte en contacto con lo que te pasa y con lo que sentís y lo puedas compartir pidiendo permiso, entonces también el otro en la intimidad consigue permiso para hacer lo mismo. Creo que lo que nos está faltando es que las emociones secundarias rompen el contexto para que la intimidad se dé. Necesitamos ser expertos en crear intimidad. De eso se trata el efecto más exitoso del coaching. Bueno, yo quiero intervenir antes de que sigan con las preguntas porque son las 9:03, y lamentablemente tenemos que cortar. Yo quiero agradecerte, Marco, como siempre has sido un maestro extraordinario. Has tenido a todo el mundo en vilo, yo me dedicaba a mirar las caritas, creo que esta gente está tomando nota. Y por favor, quisiera pedirle a Diana si me ayuda a anunciar la próxima. Porque la próxima es en el mes de septiembre. Sí, la próxima será el 23 de septiembre y lo más probable es que sea Adriana Vázquez del Río con la para lograr la maestría en coaching y en el entrenamiento. Les estaremos enviando la invitación para que nos acompañen y también contarles que es muy importante que todas las personas que hayan entrado hoy a la conferencia desde un lugar distinto a donde se registraron, es importante que envíen un mail
para que lo hagamos llegar a Acto, que será a través de quien consigamos después los CCUs. Los primeros CCUs de estas primeras 2 conferencias van a tardar un poco en llegarles, porque entran todas las conferencias a la ICF en inglés y en español y después nos dan esa autorización. Entonces necesitamos saber exactamente las personas que participaron para poder hacerles llegar después ese diploma del CCU que les van a otorgar por haber participado en la conferencia completa. Gracias, Elena. Muchas gracias a Marco. Gracias a ustedes. Acabo de compartirles el link de la presentación que les mostré para que lo usen, lo compartan y hagan lo que quieran con él. Así que un abrazo enorme a todos. Fue un privilegio tenerlo. Gracias, Elena. Siempre de la mano contigo voy a lugares maravillosos. Así que muchas gracias. Gracias. Thank you so much. Thank you, Hali. Gracias a todos. For the space. And, bueno, los esperamos a todos en la próxima. Nana Vázquez es una Master Coach de Colombia que es encantadora. La van a pasar muy bien. Gracias y hasta muy pronto. Nos vemos en septiembre. Hasta pronto, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo.